Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Me toca presentar a un amigo, un compañero de estudios. No te preocupes por el micrófono. Compañero de estudios de hace 26 años. 26 años, Juan Carlos. Compartimos 3 años de estudio aquí en esta institución. Digamos, fuimos egresados de la segunda generación del doctorado de investigación en ciencias sociales con especialidad en ciencia política. Y fue todo un encuentro de generaciones. ¿Te acuerdas que también había una marcada diferencia de generaciones entre las personas más adultas, como Juan Carlos, sí. Éramos el Senado. Fernando Mayorga. Éramos el Senado. Exactamente, nosotros lo nombramos como el Senado, digamos, ¿no? Porque era la gente más adulta y después veníamos los jovencitos, digamos, ¿no? Pero que también marcaban, creo yo, también como 2 rutas de formación de la historia de la formación de las ciencias sociales en América Latina, digamos, ¿no? O sea, como mucha gente que se había formado hace mucho tiempo, digamos, bueno, el caso de Carlos Moreira, que había sido también estudiante aquí de la Flaxo en México, de la maestría, digamos, o Fernando Mayorga, y que habían desarrollado su carrera, pero que, bueno, digamos, en el momento se estaban abriendo también los posgrados más avanzados en América Latina a fines de los 90, y entonces la gente que está con mucha formación y mucho trabajo, digamos, ¿no? Pero que venían a terminar o a dar un paso más, digamos, ¿no? Entonces Juan Carlos, como yo, digamos, participamos en esta segunda generación del doctorado. Nos tocó, digamos, ser compañeros, evidentemente. En aquel momento la currícula era más estricta, entonces compartíamos todas las materias, no los seminarios de tesis, pero sí compartíamos todas las materias. Y recuerdo desde aquella época que Juan Carlos era historiador, digamos, ¿no? Y así se nombraba, digamos, ¿no? Después sociólogo y después cientista político después de pasar por aquí. Pero del vago recuerdo de la tesis, aunque me recuerdo mucho de la defensa, porque sí fue una defensa interesante, y muy vívida esa defensa, y muy polémica. Me recuerdo, digamos, que había una pretensión histórica en esa tesis, y recuerdo siempre que algo que siempre me llamó la atención de Juan Carlos era que siempre era muy polemista. Le gustaba por polemizar, y creía que toda su obra tenía que ver con generar polémica, con generar discusión, digamos, ¿no? Y eso es un poco lo que nos trae acá, digamos, ¿no? Hablando de la actualidad de Chile, digamos, ¿no? De esto que Juan Carlos nos va a exponer ahora. Perdón porque la voy a leer el texto, el título, porque es largo, y es de la revuelta social a la revuelta electoral conservadora, que es por donde estamos hoy está pasando Chile, digamos, ¿no? El segundo proyecto de constitución, que tiene evidentemente un perfil muy radicalmente diferente al primer texto, que es un emergente de la revuelta social, y de lo que nos va a hablar Juan Carlos es de este paso de la revuelta social a la revuelta electoral conservadora en la sociedad neoliberal chilena, por supuesto, digamos, ¿no? Del 2019 al 2023. Juan Carlos, digamos, ha tenido una larga carrera académica. Ahora estamos hablando, digamos, yo recuerdo siempre su paso por Arcis, donde estaba Tomás Mulián. También de ahí venía también Carlos Durán, digamos, ¿no? Y después, digamos, ha estado en otras instituciones, y ahora ya me dijo que estaba jubilado de la universidad, pero que está dirigiendo un centro, que me parece también interesante, como una deriva también del desarrollo intelectual más allá de la academia, que también es importante tener, digamos, otros centros de producción intelectual que no sean puramente académicos, que es el Centro de Investigaciones en Procesos Políticos y Sociales de América Latina, que tiene también, además, lo otro que me parece también importante, tiene también un proyecto editorial que también es necesario y que contribuye mucho a la discusión y al desarrollo intelectual también de nuestras sociedades, que también evidentemente genera, creo yo, una cultura pública de conocimiento más allá de la academia, que también es importante tenerlo, digamos, ¿no? Y bueno, le agradezco que esté acá Juan Carlos.
yo sé que Juan Carlos siempre tenía fama además de que le gusta también hablar y lleva mucho tiempo hablar, pero acá está la embajadora que también quiere opinar, entonces Juan Carlos, dale un tiempo, porque Juan Carlos no daba tiempo a nadie cuando tomaba la palabra. Okay. Por favor. Pero bueno, porque además ella, digamos, digo, yo soy uruguayo y ella es mexicana y son mexicanos, o sea que digamos no somos los que tenemos mayor conocimiento del caso chileno, digamos, ¿no? Pero digamos, algunos seguimos un poquito de cerca algunas cosas, más sobre todo este último gobierno, que digamos que de alguna manera sí es una nueva vía dentro de la historia del Chile reciente. Pero bueno, le doy la palabra a Juan Carlos para que empiece. Juan Carlos, bienvenido. Bueno, gracias Santiago, gracias a las personas que están aquí presentes, a ustedes, a Irma, que también es parte de nuestra generación del doctorado, la segunda promoción del doctorado del 97 al 2000. Agradecer, por cierto, la presencia de la embajadora, la señora Beatriz Sánchez, aunque nosotros siempre ya nos tratamos de Beatriz, de Juan Carlos, pero en este caso hay que respetar los protocolos en ese sentido. Agradezco tu presencia. A mí, en realidad, me hubiese gustado, y lo debo decir porque soy muy franco, que tuviéramos tenido una audiencia mayor, porque creo que el tema chileno, el proceso político chileno es uno de los procesos políticos más enigmáticos que han ocurrido en la historia reciente y de la historia del presente de América Latina y de Chile en particular. Porque en un momento determinado parecía que todo iba a cambiar y hoy día parece que todo no va a cambiar. Y eso es una situación que hay que explicar. Explicar por qué en un momento de entusiasmo mayor se pensaba que la más paradigmática sociedad latinoamericana neoliberal estaba a punto de derrumbarse. ¿En qué momento ese proceso se modificó, cambió, tomó una dirección totalmente opuesta? Y ahora nos encontramos en lo que yo estaba definiendo últimamente como un presente eterno, que no nos logramos salir de esa situación y Chile es un país sin destino. Esa ha sido las últimas reflexiones que yo he llegado es sostener que Chile es un país sin destino. Sin destino porque no sabe cómo romper el laberinto constitucional que se ingresó en diciembre del 19 a raíz de un hecho que hoy día está de aniversario, de conmemoración. Hoy día, un 15 de noviembre de 2019, los partidos del orden político vigente en Chile, tanto de oposición como de gobierno en ese momento, con la excepción de 2 o 3 que quedaron fuera o no fueron convocados en su momento, firmaron el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Ese acuerdo por la paz y la nueva constitución cumple 4 años y observamos que podemos tener una nueva constitución que es más retrógrada, más reaccionaria, que involuciona políticamente y socialmente con la que acaban de proponer los consejeros constitucionales al pueblo chileno y que tienen que dirimir el 17 de diciembre. ¿Cómo es posible aquello? ¿Cómo explicar aquello? ¿Cómo explicar que un día 25 de octubre del 19 habían 1,5 millones aproximadamente de personas en Santiago desfilando por las calles, tomándose los espacios públicos, ocupando los espacios públicos, demandando y siguiendo 3 cosas fundamentales? El fin del neoliberalismo en Chile, la renuncia del presidente Piñera y la convocatoria a una asamblea constituyente. En todo Chile, aproximadamente ese día 25,
salió a la calle alrededor de 3 millones de personas, según los cálculos que hacen cálculos más conservadores. ¿Cómo entonces explicar que hoy día tengamos una constitución que en vez de avanzar, retrocede? ¿Dónde está la explicación? Para esos efectos yo he trabajado bajo dos ideas fundamentales. Primera idea es que Chile, a partir de 1973, 1975 en adelante, desde hace 50 años atrás, más o menos 45 años, si uno se pone riguroso con la cronología, es una sociedad que emerge de una crisis también potente como la del 73, emerge como una sociedad neoliberal. ¿Y qué significa que se constituya en una sociedad neoliberal? Significa que las estructuras básicas, fundamentales, centrales del Chile histórico se modificaron radicalmente. Radicalmente. Pero no solamente cambiaron la estructura económica, la estructura social, la estructura jurídico-política, sino que cambiaron la gente. El sujeto, los sujetos, las sujetas, les sujetas, como dicen ahora. Todos cambiaron. Y emergió dentro de esa sociedad, como consecuencia de las transformaciones que realiza la dictadura, más la administración y ampliación y profundización de esas transformaciones que hace la concertación de partidos políticos por 20 años, desde 1990 hasta el 2010, profundiza esa situación y por lo tanto la sociedad chilena se vuelve, como he dicho, una sociedad neoliberal con sujetos neoliberales. Ese es el punto. Tenemos sujetos neoliberales. Y los sujetos neoliberales piensan, actúan y tienen una conmovisión de mundo neoliberal. Y eso es lo que se ha instalado con fuerza hoy en día en Chile. Es decir, tenemos un sujeto neoliberal decidiendo sobre el destino de esa sociedad. En materia política, porque para no alargarme mucho y después me dicen que hablo mucho, entonces me cortan y yo no quiero que me corten. Para decir una cosa bien simple, ustedes todas estas cosas que estoy diciendo lo pueden encontrar en este libro. ¿No? Como somos neoliberales, nosotros hacemos propaganda de los productos que producimos. Y eso es muy neoliberal. ¿No? Entonces aquí lo va a quedar un ejemplar en la biblioteca para ustedes en ese sentido, para la gente que se interese. En materia política, en términos de lo que se hereda de la dictadura, hay una cosa que se llama democracia protegida. Y la democracia protegida es una construcción de un régimen político excepcional en todos los regímenes políticos democráticos que se puedan encontrar. Porque es un régimen que combina formas autoritarias y formas democráticas. Y eso se plasma en la Constitución Política de 1980, que es una constitución eminentemente autoritaria. Manuel Antonio Garretón, cientista político, politólogo, etc., él dijo que existían enclaves autoritarios dentro de la Constitución y que era cuestión de ir eliminando los enclaves y esa Constitución iba logrando ser democratizada. Lo que no entendió nunca Garretón es que no eran enclaves, era toda la Constitución una estructura jurídico-política autoritaria, restrictiva de la democracia. Además, esta democracia se llama protegida porque se protege justamente de los ciudadanos y ciudadanas. Y cuando esto se manifiesta, o se quieren manifestar, o se quieren representar, hay cierres, candados, ¿cierto?, que impiden aquella representación y durante 20 años
tuvimos, o cerca de 20 años, tuvimos el sistema binominal que hacía que los ciudadanos tuvieran que elegir entre una alternativa neoliberal y otra alternativa neoliberal, entre la alternativa liberal de derecha y una alternativa neoliberal progresista o con rostro humano, ¿no? Le puso a alguien por ahí. ¿Ah? Pero eran evidentemente dos fórmulas neoliberales. ¿Qué es lo que significó eso? Significó que cuando, y los que ustedes estudian ciencia política, o los que han estudiado ciencia política y rational choice, sabemos que frente a dos alternativas similares, la mejor opción es abstenerse. Eso lo decía Anthony Brown, uno de los teóricos de la elección racional. En Chile ocurrió aquello. Cuando comenzaron los gobiernos de elección popular, los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Montalva, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, no ofrecían algo distinto de lo que podían ofrecer los candidatos de derecha, como efectivamente ocurrió cuando ganó la derecha en el 2010 con Piñera. Muchos dijeron que el gobierno primero de Piñera era el quinto gobierno de la concertación. Eso era claro. Entonces no había una intención de cambiar, modificar, alterar la estructura de dominación que existían, y menos la hegemónica. Todo lo contrario, era una adhesión que por parte de la concertación, ¿cierto?, hacía del neoliberalismo como una cosmovisión total e integral de la sociedad. Y esto se transmitía a través de todos los procesos de socialización, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí había durante ese periodo, había modificaciones liberales, que yo les llamo, que era ampliación de ciertos derechos, de incorporación de derechos que se habían dejado de lado, o los derechos de las minorías, algunos derechos de las mujeres, posteriormente el reconocimiento con el tema de las 3 causales del aborto, etc. Pero eran dentro de un conjunto de derechos liberales que ampliaban los derechos liberales, pero no transformaban a la democracia protegida. Y el elemento central, que esta democracia protegida se comenzó a vaciar. Se comenzó a ir la gente y dejó de ir a votar. Y se formó lo que yo denomino el partido de los no electores. Es decir, un conjunto de personas que en cada proceso electoral no participaban. No participaban, y fue incrementándose hasta llegar en un momento determinado que los no electores eran mucho más que los electores. 9 millones y tanto, 9 millones y medio contra 7 millones de electores que habitualmente votaban. ¿Captan? Entonces, esta era una democracia donde el 52%, el 53%, hasta en alguna oportunidad el 62% de la gente no votaba, no elegía, no se comprometía con nada. Ahora, todo eso se leyó como una crisis de representación. Pero yo lo leo de otra forma. Yo leo que esa gente no votaba porque estaba conforme con lo que existía. Y por lo tanto no era un voto en contra, ni era un voto de castigo, era un voto de nada, porque no se votaba, por lo tanto se era indiferente. La vez que se registró esa situación fue aquí en el año 2000, 97 fue la primera vez que hubo la mayor abstención y voto nulo, voto blanco, y yo escribí un artículo, Camino la Jusco, cuando venía a clase, que se llama así, el nuevo partido, los no electores van a definir los procesos políticos en Chile a partir de hoy. Eso es enero del 2000, creo que. En ese sentido, los que han decidido la suerte política en Chile han sido los no electores. Ese es el principal sujeto político. No los que votan.
porque los que votaron siempre durante toda la democracia y eligieron gobierno de la concertación y eligieron gobierno de derecha. Pero el país no cambiaba, no tenía mayores modificaciones. Es más, el país comenzaba a incrementar una serie de contradicciones producto del mismo desenvolvimiento del capitalismo neoliberal. Comenzaron a aparecer las principales contradicciones. Entre ellas, por ejemplo, el tema de la previsión social, de las jubilaciones, que eran muy malas, muy bajas, la falta de salud, el tema de la educación entregada a la educación de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de cosas que están en el fondo también, ahí en el tema de la revuelta. Pero ¿qué es lo que hicieron los gobiernos? ¿Qué es lo que hicieron los gobiernos concertacionistas? A falla de mercado dieron solución de mercado. Es decir, no es que eliminaran los problemas de mercado reales y efectivos, sino que lo que hacían era entregar soluciones de mercado. Frente al tema de la educación, por ejemplo, que fue uno de los estallidos del 2007, el 2011, que era educación gratuita y de calidad, el gobierno decidió implementar un sistema gratuito, que son en realidad becas, muy acotadas por 4 años, que si el alumno no termina, pierde la beca, pierde toda la posibilidad, etc. Pero no eliminó, por ejemplo, las universidades privadas. Y la educación sigue siendo pagada. Entonces, el mercado sigue funcionando y ahora el mercado de la educación sigue funcionando con un aditivo. El Estado financia a las universidades privadas. Es decir, financia al capital. Apoya al capital. Entonces, lo cual hace que la sociedad neoliberal chilena siga funcionando. Los chicos, los alumnos, alumnas, no querían que las universidades privadas se terminaran, porque el sistema público tiene serias restricciones para que ingresen todos. No es que en Chile puedan entrar todos a la universidad. Entran solamente los que la educación pública selecciona y segrega. Un chico saca 461 puntos, por decir algo, o 761 puntos para ingresar a la universidad y el puntaje de corte son 762 y quedó afuera el que tenía 761. Estoy poniendo un ejemplo extremo para que se den cuenta ustedes cómo se discrimina al interior de las universidades públicas en Chile, porque las universidades públicas son pagadas como todas las universidades privadas. De manera entonces que las contradicciones del sistema capitalista neoliberal fueron alcanzando niveles mayores a lo largo del tiempo y llegó un momento en que hubo un estallido. Y estallido que ocurrió en octubre del 19, hace 4 años atrás, donde fundamentalmente la gente estaba hastiada de ciertos abusos, molestias, que incurrían tanto el sector privado como el sector público. Y fueron los jóvenes estudiantes secundarios, que han tomado una posición bastante radical en Chile, los que decidieron iniciar una serie de actividades que se llaman los evades, evadir, que es una forma de protestar, evadir es una forma de combatir, etcétera, contra el sistema capitalista neoliberal. El dato que hay que tener en cuenta es que los estudiantes secundarios que hicieron esta evasión masiva son estudiantes que tienen menos de 18 años. Por ende, no son electores. En el momento del 19 no son electores. Y esto es importante porque eran chicos que van de entre 14 y 18 años. Y para ser elector tienen que tener 18 años y son inscritos automáticamente en el sistema y ahí tienen la posibilidad voluntaria de votar o no votar. Porque el voto en Chile es voluntario. Ahora obligatorio. En ese Chile era voluntario, porque se había modificado la ley en el 2012, si no mal recuerdo, en la cual se pasó
de un sistema de inscripción voluntaria en los registros electorales, se pasó al voto obligatorio. Y después se cambió eso y se estableció el voto, la inscripción automática y el voto voluntario. Por lo tanto, pero que tengan presente una cosa que es bien interesante. Cuando se hizo ese cambio, todos los que estaban votando obligadamente dejaron de votar. Dejaron de votar. Que ese también es un dato interesante. Dejaron de votar. Se fueron, se liberaron, se emanciparon del derecho al voto. ¿Por qué? Porque una de las condiciones que tienen las sociedades neoliberales es reducir la actividad política. Cambiar la actividad política por la actividad mercantil. Y entregar una idea y fomentar la idea de que toda actividad política es negativa para la realización del sujeto en su biografía pública, en su biografía privada. Por lo tanto, la gente no quería política, porque la política es conflictiva, porque la política genera una serie de problemas, etc. Entonces se iba de la política. Y ese grupo de personas que no votaba fue incrementándose cada vez más. Y los políticos hicieron todo eso, los parlamentarios hicieron todo, con la voz contraria de todos los cientistas políticos que le decíamos que el voto tenía que seguir siendo obligatorio. Todos dijimos, el voto tiene que ser siendo obligatorio, etc. Bueno, estalló la revuelta. La revuelta es de una violencia inusitada, una violencia política popular, pero ya a no poder. Se queman estaciones del metro, se quema todo lo que significa simbología capitalista. Los chiquillos denominaban eso justicia popular, que era quemar centros comerciales, era quemar AFP, administrador de fondos de pensiones, era quemar supermercados, etc. Todo lo que se encontraba se podía quemar y saquear. Fueron 3 días de intensa movilización social, donde se ocuparon todos los espacios públicos posibles. Pero toda esa actividad social no tenía ningún tipo de organización política. No tenía ningún tipo de conducción política, no tenía ningún tipo de representantes sobre los cuales se podía dialogar o discutir. No había nadie que pusiera, nosotros queremos tal cosa, nada. Nadie, y además, con un grito en las calles que decía, y Beatriz lo sabe bien, que era, el pueblo avanza sin partidos. Es decir, aparecían las banderas de los partidos, los emblemas, y eran expulsados, sacados de manera muy violenta por los manifestantes de esa gente. O sea, era una manifestación contra los partidos también. O sin partido, o si ni siquiera les interesaba que existieran partidos. Pero ese grupo de gente comenzó a plantear las 3 demandas que yo les señalaba. Fin al neoliberalismo, renuncia de Piñera y asamblea constituyente. El poder político constituido al principio estaba totalmente desconcertado. Piñera estaba totalmente fuera de sí. Hizo, según dicen algunos, que hizo construir un búnker en La Moneda para protegerse de las azonadas, de los vándalos, etc. No tuvo respaldo de parte de los militares, a pesar de que salieron a la calle. Él declaró que estaban en guerra contra un enemigo poderoso, pero el general que estaba a cargo de las tropas dijo que no estaba en guerra con nadie y que era un hombre feliz, con lo cual le quitó el piso inmediatamente al presidente, a pesar de muchas barbaridades que cometieron los militares, porque mataron a gente, y la represión del Estado estuvo a cargo de Carabineros de Chile. Como un dato interesante, en los últimos golpes de Estado que se han dado en América Latina, la participación de las policías
han sido más relevantes de lo que han sido de los militares propiamente tal, lo cual hay un eje que ha cambiado en ese aspecto que es interesante analizar, porque son las policías las que están hoy día siendo las fuerzas pretorianas de la clase política o de las clases dominantes. Dicho eso, entonces, sin respaldo, con un paro del día 11 y 12 de noviembre gigantesco, con mucha violencia también, hay una desesperación de la clase política de encontrar una solución. Y la solución que encontraron fue sacrificar a la joya de la corona, como yo le llamo, que es sacrificar la Constitución de 1980, reformada en el 2005 por Ricardo Lagos. Y ese fue el acuerdo. Pero antes de eso le dijeron, mire, preguntémosle a la gente si quiere cambiarla. Hicieron un plebiscito de entrada. Y ese plebiscito de entrada tuvo que postergarse por la llegada de un invitado poco deseable. Era totalmente imprevisto, no querido, ¿cierto? Que fue la pandemia. La pandemia de COVID-19 en Chile se pronuncia o aparece el 16 de marzo y se cierra el país. A partir del 16 de marzo, justamente después del 8 de marzo, de una de las gigantescas manifestaciones de las mujeres, el Día Internacional de la Mujer. Porque hasta ese momento el espíritu, por llamarlo de alguna forma, de la pandemia seguía vivo. Y no había mucha gente que dentro del espacio de los que se manifestaban en la pandemia, dentro del estallido o de la revuelta, estaban de acuerdo en dejar la revuelta. Pero se estableció el plebiscito de entrada para el día 25 de octubre del 2020. Y aquí viene un dato interesante para los que hacen también, se le estaría feliz, ¿no? Que hacen las normas, que hacen las instituciones, que hacen las reglas. Las reglas, decía Charles, siempre importan, ¿no? Entonces aquí hay reglas que son importantes. Para las elecciones en Chile siempre fueron restrictivas, siempre tuvieron reglas que eran bastante poco abiertas para la participación de los independientes. En el fondo las reglas no permitían la posibilidad de que los independientes tuvieran cierta participación y tuvieran posibilidades de ganar. Porque una cosa es tener una regla y la otra es que la regla impida que ganen, sino que la regla tiene que dar la posibilidad de que la gente que participe gane y no pierdan siempre, como había ocurrido con el sistema binominal. El sistema binominal había establecido que había ganadores habituales y perdedores permanentes, que siempre ganaban los mismos dos sectores y los otros que no tenían posibilidad no ganaban nunca. Entonces era una posibilidad imposible, porque la regla lo establecía así. Y en la nueva normativa para el plebiscito, de entrada se establecen 3 normas que fueron muy interesantes. Fue, primero, bajar el quórum de la posibilidad de establecer candidaturas de independientes y la posibilidad de establecer listas para independientes. Eso fue muy bueno. Segundo, se estableció que los pueblos originarios iban a tener representación en la convención o lo que fuera. Y se estableció también la posibilidad de la paridad. O sea, para elegir a los convencionales habían estas 3 reglas, ¿cierto? Lo cual implicó una modificación del cuadro político que hasta ese momento se había dado. Cabe señalar antes que en el plebiscito de entrada, cuando se les preguntó a la gente, ¿quiere usted cambiar la Constitución? El 78 y tantos % dijo que sí. 78% y el 22%, 21% dijeron que no. Y era muy gráfico porque en el mapa de la región metropolitana, las 5 comunas más ricas del país, 3 estaban ahí solitas y todo el resto como que las teníamos rodeadas, las teníamos cercadas. Era como
darle el golpe del conejo, como se decía anterior, coloquialmente. Entonces, en ese sentido, se pensó que era una carrera corrida, que aquí se ganaba hasta el final. El dato que es importante señalar, y yo lo señalé, pero repetidas veces, y está, permíteme, Sí, adelante. está expuesto en este libro, que se llama ¿Qué pasó con la revuelta? El dato es que ese plebiscito fue engañoso, porque se hizo en contexto de pandemia, se hizo con ciertas restricciones de movimiento de la población, con ciertos temores, y la cantidad de gente que fue a votar fue mayor que había sido en las elecciones anteriores, pero no fue a votar el conjunto de personas que votaba anteriormente. No sé si me explico. En este plebiscito de entrada se produce un hecho extraordinario. Todos los sujetos que eran protestantes en las calles durante la revuelta, que eran antisistema, que eran ante todo esto, fueron a votar. Y se incorporaron más de 1.400.000 jóvenes que nunca habían votado antes. La Karina Noales, tú la ubicas bien, ella, cuando hicimos la presentación de este libro, ella dijo, yo siempre fui una persona que no votó nunca, hasta el plebiscito de entrada. Eso, claro, eso hizo que se ganara con una votación muy alta, pero con una cantidad de población muy baja, 5 millones y tanto. No eran más, de un total de 14 millones. 14 millones era el padrón electoral en su momento, 5.600.000 votaron por la aprobación, 1 millón y tanto votó en contra, o sea, como 7 millones fueron los que votaron y quedaron 7 millones afuera. Y de 17 millones no se sabía nada. ¿Qué iban a hacer? Voz de alerta. Votación de las convenciones. Mayo se hace en dos oportunidades. Por primera vez se iba a elegir a un conjunto de personas en Chile para que redactaran una constitución política. Todas las constituciones políticas en Chile habían sido hechas por designaciones por parte del Ejecutivo. Ahora se podía hacer elección, con esas 3 reglas que yo les señalaba anteriormente. Pero ¿saben ustedes cuánta gente fue a votar para elegir convencionales? El 42% del padrón electoral. Y en ese momento también seguía siendo voto voluntario. El número de personas que fue a elegir fue bajísimo. Los convencionales eran personas reconocidas, pero que no tenían mucho conocimiento en la población de ellos mismos. ¿Qué sucedió? Ahí se dieron 2 situaciones. Una, que lo que yo llamo votación por no asistencia, por desconocimiento. Como se hizo listas, ¿cuántas listas se presentaron? Cerca de 12, 15, 120 listas. O sea, pero claro, por región la metropolitana. Sí, 120 listas, en todo Chile. En todo Chile. 120 listas. Una sábana. Así que yo creo que esa era chica con respecto a la ventana esa. La sábana de que la gente tenía que votar. Pero, por lo tanto, había una situación de desconocimiento. Y la ciencia política bien enseña de que en este tipo de elecciones muy poca gente va a votar. 42%. Por lo tanto, teníamos un gran arco de personas que no sabíamos qué es lo que pensaban. Bueno, se eligen, ganan los sectores independientes. Gana una lista, que es una lista que entusiasma al principio, que era la lista del pueblo, que eran dirigidas por algunas personas que habían sido de la primera línea, uno de los sectores ahí de la revuelta, etc. Ganan la lista de independientes, neutrales, y así sucesivamente
pero se ve reducido el tema de los partidos políticos. Los partidos políticos no tienen reconocimiento en esa convención fuerte, aunque sí tenían predominio en número. Yo recuerdo que la democracia cristiana fue la más perjudicada de todas, y ahí, bueno, se hacía toda una lectura de esa situación. Y la convención y las listas cometieron una serie de errores, situaciones que no eran muy adecuadas. Y se generó una desconfianza. Se generó una separación. Además, con una actitud, pero rígida, de la derecha de no acordar nada. Porque ellos dicen que la izquierda tenía esa posición, y yo recuerdo perfectamente, y tú lo viviste dentro, que era también la derecha que no estaba dispuesta a transar en nada. En nada. Lo que pasa es que ellos no tenían ni siquiera el tercio de bloqueo. No, pero no tenían tampoco quórum para bloquear, pero podían haber llegado a acuerdo y haber construido algo. Yo creo que por eso fue perdón que me meta, pero fue una estrategia política. Claro, eso de obstruir. O sea, que lo que pasa es que el resultado de esa elección fue un resultado muy sui generis también, porque se eligió una cantidad enorme de personas independientes, o sea, políticas, pero no pertenecientes a partidos políticos. Eran de movimientos sociales organizados y otros movimientos barriales muy pequeños. Pero todas eran personas con una definición, aunque fuera por una causa, pero con una definición más progresista, ¿no? Quizás no con una densidad política mayor, pero sí, diríamos, con una votación más cercana, si queremos, a sectores de izquierda. Entonces, la derecha en Chile, por primera vez, creo, en la historia reciente, no alcanza ni siquiera el mínimo de votación para haber bloqueado algo dentro de la convención. O sea, su voto valía nada, para ser bien honesta. Y por primera vez, entonces, creo que mirándolo ahora con el tiempo, yo fui parte de los constituyentes, creo que la estrategia, y eso no lo vimos, o sea, participando dentro del proceso, yo creo que lo vi mucho después, ¿no? Pero creo que la estrategia que toma, y en eso Juan Carlos apunta a eso, creo que la estrategia que toma la derecha dentro de la convención es al entender que su voto en el fondo vale muy poco, que no tiene ninguna capacidad de negociación, en vez de intentar influir en la negociación, en vez de intentar dialogar para influir en sus puntos de vista, creo que toma la decisión desde un principio de marginarse del proyecto y empezar a hacer la campaña de salida. Entonces, efectivamente, lo que hace la derecha, yo lo vivía adentro, es permanentemente dilatar, hablar hacia afuera, no hacia adentro. O sea, no participa directamente del proyecto, lo que hace es buscar una participación hacia afuera, más bien yendo en contra de lo que hacía la convención permanentemente, instalando frases hacia afuera, movilizando a la gente de afuera. Movilizando a la gente de afuera, instalando sombras sobre el proceso, tergiversando cuestiones, o sea, haciendo una campaña contraria desde el principio. Para mí eso fue la estrategia política que siguió Esa estrategia, disculpa, esa estrategia que desarrolla la derecha, sin duda, que tiene una lógica. Una lógica, y que cualquiera que está en una oposición lo va a hacer. El tema central es que ellos sabían que en algún momento esto se iba a definir de otra manera, con una regla totalmente distinta de las que se habían desarrollado todas las elecciones a partir del 2012 en adelante. Y esa regla fue cambiar el voto voluntario por esa elección como voto obligatorio. Sí, eso es muy raro. Entramos de una forma y salimos de otra. Pero entraron, y esto también tiene que ver con los representantes que adoptaron una medida en diciembre del 19, de hacer un plebiscito de entrada con voto voluntario y un plebiscito de salida con voto obligatorio. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles fueron las motivaciones que tuvieron los parlamentarios de la oposición de ese momento, cierto, de poner ese voto? Es una incógnita que habrá que estudiar, porque yo tengo la impresión de que ellos apostaron de que esto era tan importante, que definir una constitución política era algo tan relevante que todos tenían que participar. Bueno, sin saber y sin conocer, sin conocer cuál era el pensamiento
de esa masa de gente que no votaba. Que no votaba. Entonces, porque ellos partieron, habían dos teorías con respecto a la gente que no votaba. Una, que era gente que estaba totalmente indiferente del proceso y por lo tanto que iban a hacer o no iban a ir a votar porque no les interesaba. Esa era una situación. Y otros decían que ahí estaba, en la cual se encontraba la izquierda, pero no la izquierda institucional, sino la izquierda no institucional, la izquierda que está en los márgenes del sistema, que ahí estaba la reserva democrática del país y que eso habían estado descontentos a lo largo de todo el tiempo y por eso no votaban y que ahora iban a votar a favor de una nueva constitución. Yo había hecho mis investigaciones y era todo lo contrario. Porque yo, estudiando el partido de los no electores, había establecido que habían tres grupos dentro del partido. Que estaban los sectores que eran los ciudadanos tradicionales, que votaban, eran simpatizantes de partidos, etcétera, etcétera, y que habían participado durante todo el periodo en eso. Y estaban los sectores subpolíticos, que eran los que hacían política crítica en los márgenes del sistema, que habían sido los principales actores de la revuelta. Y había un sector de los no políticos. Y los sectores no políticos en Chile eran tremendamente conservadores, eran tremendamente antipolítica. Y que al mismo tiempo tenían una posición de que a ellos, y esta es una investigación que hizo la Emanuel Barazov y Vicente Espinosa, a ellos no tenían por qué cambiar las reglas si a ellos les había ido bien durante los 30 y tantos años de la democracia protegida. Y ellos no estaban dispuestos a que le vinieran a cambiar las reglas. Era una comprensión del fenómeno de que ellos no habían dejado de votar porque no les interesara, sino habían dejado de votar porque tanto la concertación como la derecha le maximizaban sus utilidades. No era una situación de que perdían si ganaba la derecha o ganaba la centro derecha o la centro izquierda, ganaban igual. Se mantenían las condiciones. Y por lo tanto, cuando aparece el 4 de septiembre de 22, y hay un dato que muy poca gente lo recoge. La derecha planteó lo siguiente, que en la nueva constitución en la que usted participó, le iban a quitar la segunda casa, ¿de acuerdo a todo eso? La segunda propiedad. Y agitaron eso. Y una de las explicaciones que encuentra hoy día es que la gente votó justamente por proteger la segunda casa, la segunda vivienda, la segunda propiedad. Y el tema es, ¿por qué? Las investigaciones que yo tengo arrojan que el 84% de la ciudadanía considera que el derecho de propiedad es el más importante de todos los derechos que hay en la sociedad chilena. Más importante que el derecho a la vida. ¿Captan? Sí. Ese no es una cuestión que venga de la propaganda solamente de la derecha, sino que eso viene de un proceso de transformación cultural experimentado en Chile a partir del año 75 en adelante, cuando la dictadura puso frente al Diego Portales, que es el edificio de gobierno de Pinochet, puso un cartel: queremos construir una sociedad de propietarios y no de proletarios. Ese es una imagen, es un elemento que fue planteándose lentamente y que se fue haciendo cada vez más potente entre los chilenos y chilenas. O sea, tocar el derecho de propiedad es algo que no se puede hacer en Chile. Fue lo que intentó hacer Salvador Allende, lo hizo y le dieron un golpe de Estado. Entonces, hoy día, cuando la Constitución nueva promete que los ni siquiera van a pagar contribuciones en la primera vivienda,
¿Qué es lo que está haciendo? Está protegiendo el derecho de propiedad. Y si tienen 84% de la gente que piensa que el derecho de propiedad es lo más importante, lo más probable es que gane ese proyecto constitucional. Porque está en sintonía con el sentido común, no de los que participaron políticamente durante la revuelta, no por los que progresistamente votaron, tal vez por la concertación, no, se está con el grueso de la ciudadanía neoliberal que no votaba. Entonces, en ese sentido, hoy día nos encontramos en esta revolución, yo cambié todo lo que iba a decir en todo caso, en esta revuelta electoral producto de estas situaciones. Yo creo que la oposición política no fue capaz, la oposición política Piñera, no fue capaz de ponerse en una situación de tratar de ganar estratégicamente lo que se había logrado. Dejó que esto se decidiera en la democracia del voto. Lo que se gana en las calles no se puede perder en un voto. Y la derrota de la revuelta, y aquí está expresado también, y va a quedar este libro acá en la biblioteca, es el hecho de que se metió a la ciudadanía, a los sectores ciudadanos rebeldes en una jaula de hierro que era la jaula institucional. Y en esa jaula institucional gana, y ha ganado hace 50 años la derecha. Y veo yo con muy poco entusiasmo, y creo que no hay posibilidades de que gane Es que esto es lo más extraño. Es que esto llega a ser paradojal. Imagínense ustedes, queremos nueva constitución, votamos por cambiar la nueva constitución, elegimos a un conjunto de personas por primera vez que eran aptas para hacer un proyecto constitucional nuevo, que es avanzado, que es estudioso, lo han dicho que era muy buena constitución, tenía hierros como toda ella, y pierde. Viene un nuevo proceso y se eligen 23 consejeros del Partido Republicano, que es el partido de extrema derecha. Y se le suman los 16 consejeros de la derecha tradicional y suman la mayoría absoluta. Y los partidos que están hoy día en el gobierno quedan disminuidos, con la misma imposibilidad que tenían para hacer frente, la derecha en su momento, para hacer frente a las posiciones supuestamente de la izquierda. Y ahora tampoco. Entonces, quedan imposibilitados de hacer cualquier cosa. Ellos podían, la derecha hizo la constitución que quiso, porque no había ninguna oposición capaz de poder modificar las reglas en ese momento, nada, negociar nada. Se establecieron bordes, se establecieron todo, pero nada se logró. Y hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Y esto es lo más paradojal. El 17 de diciembre vamos a ir a votar, podemos votar a favor o en contra. Si votamos en contra, pierde la constitución que han hecho los consejeros de la derecha en este nuevo proceso. Pero nos quedamos con la constitución que queríamos cambiar el 19 o el 20. Nos quedamos con la misma constitución. 5 años más. Y porque ya dijo el gobierno que no iban a entrar en nuestro proceso. O sea, lo único que queda para Chile para romper yo lo llamo el Día de la Marmota también. Ustedes no sé si vieron la película ese Día de la Marmota. Bueno, en Chile es lo mismo. Bueno, repetimos una y otra vez la misma cuestión, discutimos lo mismo, se tira todas las cosas, pero lo mismo. No hay nada nuevo en Chile. El único nuevo fue el estallido, pero ese estallido fue eso, un estallido que no alcanzó a ser rebelión, que tampoco fue revuelta y menos revolución. Entonces tenemos que reconstruir todo, la izquierda, desde mi punto de vista, tiene que reconstruir todo para poder
lograr conducir un proceso de cambio revolucionario. Pero como está el ambiente, fíjense usted cómo está el ambiente. En Argentina van a elegir entre dos neoliberales, porque no eligen entre un progresista y un neoliberal, no, eligen entre dos neoliberales. El mundo no tiene salida. En 45 años de neoliberalismo a nivel mundial, o 40, hay un solo país que ha tratado de romper con el neoliberalismo, y ese es Venezuela, el único país. Y ahí a duras penas. Basta que pierda la elección Maduro en la próxima y volvemos al neoliberalismo en Venezuela. Es curioso, porque todas las soluciones son por derecha, en todas partes, y no por la izquierda. Llevamos 50 años en una situación de empantanamiento de la izquierda. La izquierda no hay posibilidad alguna de cambiar en alguna parte. En el fondo no hay izquierda, y ustedes lo saben bien los mexicanos que vienen acá, porque tampoco salieron del neoliberalismo, aunque lo decretara por decreto AMLO. No salieron del neoliberalismo y viven en el neoliberalismo total y completo. Así que Chile es un país sin destino. Eso es lo que yo quería conversar con ustedes. Con eso me voy. Ay, por favor. Tengo que ir a Manca. Pero, a ver, esto aparte de la grabación. Ponle pausa. Vamos a Ponle pausa porque yo ya no